Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Orgulloso. Los deportes en los que compiten puertorriqueños van por un lado y la realidad política del país tiene otra ruta en términos de las identidades o construcciones soberanas. En medio de la mal llamada americanización que el gobierno de Estados Unidos intentó imponer a través de la educación del país, se formalizó el proyecto deportivo puertorriqueño que tomó forma en la década del 30. Inmediatamente, atletas del patio utilizaron los escenarios deportivos como plataformas de protestas anticoloniales y de nacionalidad, como hiciera el atleta Manuel Nuciano en los Juegos Centroamericanos de 1935, al desfilar con la bandera puertorriqueña que en aquel momento estaba prohibida. En el 1948, después de los esfuerzos diplomáticos ejercidos por Julio Enrique Monagas, Puerto Rico obtuvo su soberanía deportiva y se constituyó el Comité Olímpico del país. En 1979 se celebraron los Juegos Panamericanos en San Juan durante la administración de Carlos Romero Barceló, que intentó socavar esa soberanía deportiva negociando a espaldas del COPUR que se entonara el himno y se izara la bandera de Estados Unidos junto a la de Puerto Rico cada vez que un atleta del patio ganara un evento. Gestión que resultó rechazada y luchada por el COPUR y que le valiera un legendario abucheo a Romero Barceló en los actos de inauguración de los Juegos. Escuchemos a uno de los que estaba allí, Flor Meléndez, entonces dirigente del equipo nacional de baloncesto puertorriqueño. Ahí está. Amigos y amigas, tenga su micrófono. Aquí estamos desde la cancha del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en la urbanización Roosevelt, aquí en Atorrey, y tengo el honor de entrevistar para este episodio de Boricuas Globales a Flor Meléndez, el dirigente del país de baloncesto. Flor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, gracias a ustedes por esta invitación que me han hecho y de poder compartir vivencias con ustedes. La cancha de baloncesto, Flor, estamos en la cancha. Yo me hice en esta cancha de Colegio de Ingeniero como jugador, yo no llegué muy lejos, pero aquí estamos. Cuando tú entras a una cancha, cualquiera que sea, tú sientes esa electricidad, esa pasión que tienes por el deporte de baloncesto, tan pronto la tocas. Cuando yo entro a una cancha es como si yo entrara a la iglesia, es un respeto, es mi oficina, la trato así, es lo que me ha dado la vida, pero
como yo le digo a la gente, cuando yo estoy trabajando en la cancha, pues yo evito, y hay gente, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, hay gente que está hablando afuera, yo practicando, y gente hablando ahí, y yo paro la práctica y le digo, me estás interrumpiendo. El que se opone a eso, pues se le explico en que tú trabajas. Oye, yo soy el doctor. Imagínate que yo vaya a tu oficina y tú estás teniendo un paciente y yo pegue a hablar allí duro y hablar todo. Exactamente. Así yo trato mi cancha. Yo digo mi cancha porque es donde me crié, es donde he vivido toda mi vida. En esa misma línea, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con el deporte? No necesariamente el baloncesto, con el deporte. Bueno, yo vengo de una familia que mi abuelo jugó béisbol, mi papá fue atleta de pisticampo, mi papá fue boxeador, y mi papá fue un gran promotor del deporte de niños. Yo creo que ahí es que crece la vena, porque cuando yo vine de Sidra, nosotros venimos a vivir a lo que le llamaban el Fanguito antes, lo que es Lloren Torres ahora. Y vivimos ahí un tiempo en las casuchas que se hicieron ahí. Después entonces nos dieron una casa en Extensión Las Casas en Villa Palmera, y en el caserío Extensión Las Casas, pues mi papá se dedicó a eso, a bregar con la juventud en todo el sentido de la palabra, o sea, en lo que era deporte, en lo que era la tropa de Boy Scout, en lo que eran los que caían en el vicio y él tenía que sacarlo, en todo. Papi fue un promotor bien grande del deporte en esa área, que eran Don Campos, Coca, Cherna y Don Flor, y Don Chori. Esos 5 eran los 5 fabulosos de nosotros. O sea, que su vida, usted creció alrededor del deporte como un instrumento de superación, como un instrumento de oficio. Sí, yo lo que hacía era deporte toda la vida. Yo no recuerdo discotecas ni nada de eso. Ahora recuerdo todo lo que me pasó en el deporte. Tuve una gran suerte, yo creo, que cuando pasé a 4º grado, los primeros 3 grados los hice en el caserío, en una escuelita que había en el centro comunal, y pasé al Oratorio San Juan Bosco en Cantera. Ahí, pues los padres salesianos, pues allí lo que hacía era escuela, y a las 4 de la tarde se abría el oratorio, que era deporte. Y ahí empecé a aprender y a practicar las 3 palabras que he seguido en toda mi vida, que me enseñaron allí, que es deporte, estudio y oración. En eso es que, de esa forma, es que he logrado crecer, criar a mis hijos y trabajar con mis atletas, con esa mentalidad. A mí me parece que eso explica muchísimo cómo nosotros hemos percibido la figura de Flor Meléndez a través del tiempo, de décadas que usted ha estado envuelto en el baloncesto del país, en el proyecto deportivo. Su relación con el baloncesto en específico, ¿fue un amor a primera vista o fue creciendo? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos con una bola de baloncesto como la tiene ahí? Bueno, yo jugaba béisbol de pequeño, y llegué y jugué béisbol AA y todo. Pero el baloncesto en el caserío, había un señor que se llamaba Carlos Coto, que vivía en el apartamento al lado de mi casa. Y él era el que organizaba el baloncesto allí, y él fue el que me fue inculcando lo que era el baloncesto, desde que fui mascota de los equipos de allí, desde que empecé a jugar de pequeño. Y entonces en el oratorio pues era fútbol y béisbol. No había baloncesto, había una canchita, pero era una canchita a media cancha. Y como yo tenía la fiebre, pues cuando yo estaba 10 años, 11 años, me entró desde ahí, sí que me entró la fiebre, y entonces hablé con mi papá y le dije, mira, yo quiero jugar baloncesto y yo quiero organizar una liga en el oratorio. Hablé con el padre Joaquín, que es la persona que yo digo que fue la persona que junto a mi padre guió lo que es mi vida ahora. Esto era mi mentor, el padre Joaquín. Y entonces el padre Joaquín me dijo, bueno, Flor, lo primero, que aquí no hay una cancha. Y yo le dije, está bien, padre, ese no es problema. Y me dijo, pero ¿cómo que no es problema? Mi papá trabaja en la construcción y yo voy a buscar todos los obreros que hay en cantera y vamos a hacer una cancha. Y hicimos una cancha. Entonces ahí, pues, cuando hicimos la cancha, yo le dije, pues, padre, vamos a hacer un torneo. Y entonces hablé con mi mamá lavó, era la que pintaba los uniformes, era la que le cosía, mi mamá trabajaba de costurera y era la que le cosía las letras a los equipos.
Yo hice 4 equipos, busqué 4 dirigentes y jugamos un torneo. Y el padre me dio una sorpresa cuando terminamos el torneo, diciéndome, mira, como yo he visto el interés que tú tienes y lo que has hecho aquí, yo inscribí tu equipo en una liga que se llama Little Guys, que era una liga de, ¿sabes? Era la YMCA, Alfita, la Sigma, ¿sabes? Una liga top. Seguro que sí. Y yo dije, pues está bien, padre, pues vamos a jugarla. ¿Qué hay que hacer? Me dice, lo primero que hay que ir a una reunión a la YMCA de los directivos de liga. Y yo le dije, ¿y quién va a ir? Porque ¿usted va a ir o se va a mandar a una persona? Y me dijo, no, el director de esta liga eres tú. Ahí está. Yo tenía 11 años. Entonces yo dije, padre, pero me está poniendo la meta, Se la puso difícil. la cuerda arriba. Me dijo, no, tú eres el director, tú has sido el que organizó todo esto, tú eres el que le puede decir a esa gente lo que ha pasado aquí. Entonces salí afuera porque siempre mi papá, yo lo esperaba que mi papá me fuera a buscar al oratorio. Cuando papi llegó, le digo, papi, me está pasando esto. Y papi me contestó, ¿tú me has oído a mí alguna vez decir que no? O sea, que el trabajo, la dedicación, el compromiso rigen de la manera que usted asume el baloncesto. O sea, porque le pusieron la bola y esto es, voy a usar el ejemplo como está, le pusieron la bola en la mano y usted tiene que correr con ella. Exacto. Y eso ha sido su vida desde entonces. Desde entonces, ahí mi papá me dijo, yo nunca le he dicho nada, a nadie le digo que no. Y mi papá pues es mi ídolo, mi papá es un ejemplo, tú sabes, para nosotros. Pues le dije que sí al padre, y el próximo sábado estaba yo en la YMCA con Millín Romero, Eddie Ríos Mellado, la gente, Félix Oglar, toda la gente grande del baloncesto, que yo no sabía ni quiénes eran, que después lo supe, cuando ya fui creciendo lo supe, y estuve en la primera reunión, que cuando me vieron sentado allí me preguntaron enseguida los directores que yo quería, que necesitaba. Yo le dije, no, yo no necesito nada. A mí me citaron a una reunión aquí, me dijo, pero ¿cómo que te citaron a una reunión? ¿De qué liga? Bueno, yo soy de la liga de San Juan Bosco. Y me dice, pero ¿dónde está el director? No, yo soy el presidente de la liga. Ahí está. A los 11 años. A los 11 años. Flor, ¿en qué momento usted pudo ver que había un proyecto deportivo y había un proyecto de país y que no necesariamente caminaban para el mismo sitio? Sabemos que cuando el proyecto deportivo empieza a formalizarse fue en la década del 30. En medio de esta americanización que intentaron hacer a través del Departamento de Educación, después vino el Estado Libre Asociado en el 52, y para esa misma fecha, en esa misma década, Puerto Rico va al primer mundial de baloncesto. Ya habíamos ido a Centroamericano y ahora vamos a un mundial. ¿En qué momento usted logra saber cuál era el rol de usted en ese proyecto deportivo que funciona como identidad nacional? Bueno, mira, a mí lo primero que yo me crié, como yo me crié en la YMCA, y yo decía que yo era un niño mayor, porque yo me pasaba siempre oyendo a los mayores. ¿Sabes que a la YMCA iba mucha gente a jugar en las tardes? Claro. A jugar paleta para la piscina cuando estaba allá en la YMCA en el tercer Conozco piso. Los cuentos de... Pues entonces yo ahí conocí gente donde conocí a tu abuelo, a Guigo. Entonces, pues, esa era gente que podían estar en la política y podían hablar de la política, pero eran deportistas. Yo digo que el problema, por lo menos que yo creo que ha habido en Puerto Rico, es que no hay políticos del deporte, y los que están, Bernier se fue, Giorgi Rosario se fue, o sea, los que estuvieron se fueron. Y no hay deportistas que quieran ser políticos. Ahora, pues tenemos a Larry Seyhammer, que esperamos que dentro de esa posición le dé un empuje grande al deporte. Entonces, pues nosotros nos fuimos desarrollando, yo me fui desarrollando haciendo haciendo mi mente de por qué yo estoy en el deporte, qué voy a hacer con el deporte, qué hago, y me fui desarrollando así.
Pero siempre luchando con la vida, con el trabajo, con el deporte, con esto. Yo decía, no hay una oportunidad, porque, ejemplo, yo voy a Argentina y yo veo que el gobierno a los jóvenes que están en selecciones nacionales, que tienen que venir a practicar, a veces hasta un mes, pues los ayudan, los subvencionan y todo eso. En Argentina, que fue donde yo, pues quizás fue mi universidad, vamos a ponerlo así. Entonces yo, pues como me crié en eso, yo siempre estaba pensando en eso, hasta que tuve una experiencia mala que se convirtió en buena, que fue en el año 72, que ya yo estaba jugando en el baloncesto superior. Yo creo, para mí siempre he creído que yo hice el equipo que iba a Múnich, y yo, por X razón, me sacaron ya casi cuando el equipo iba a viajar, y yo nunca supe la razón por la cual me sacaron. Entonces ahí yo tomé una decisión, y espero que el equipo vaya a Múnich. Cuando viene el equipo de Múnich, yo tomo la decisión y hablé con Tuto Marchán, y Tuto le dije, mira Tuto, yo todavía voy a seguir jugando baloncesto, ya yo en la selección pues no me cortaron a última hora, que ninguno de ustedes me ha explicado a mí el por qué me cortaron y llevaron a otro, pero esto no importa, ya la selección terminó, yo quiero ser el aguador del equipo. Tú me dices, tú estás loco, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú me vas a decir que tú vas a ser el aguador si tú, un jugador, tiene 18 puntos en la liga? Tú sabes, yo le digo, bueno, lo que pasa es que por lo que he podido ver en el deporte, es la posición que yo veo que la gente dura mucho tiempo en esa posición. Entonces yo quiero durar mucho tiempo ahí, y quiero ser el mejor que haya pasado por ahí, que todavía lo creo. Ahora quizás los hijos de Chase han sido mejores que yo porque son dos estrellas, pero ahí pues tomé esa decisión por una razón, porque me quería, ya tenía en mi mente ser entrenador, pero quería ser un entrenador profesional, y un entrenador profesional para defender las cosas del deporte contra el país, que es lo que he hecho toda mi vida. O sea, yo no soy un político, puedo decir que soy un deportista, pero nunca, las veces que veo que la política va en contra o ha hecho mal algo del deporte, le he salido al frente a cualquiera. En su momento a Romero Barceló, en su momento a Tuto, o sea, al que yo crea que se están haciendo cosas que no son no es a beneficio, sino que no le aporten, en el caso mío, a lo que es el baloncesto. Un proponente del proyecto deportivo y un defensor del mismo en cualquier frente, y eso está en el récord, Flor. Habló de Argentina. Sabemos que usted fue allá y ahí implementó el programa Altura, programa que usted quería implementar aquí, que tuviera continuidad. Esto fue en el 86, si no me equivoco. Sí. El programa Altura, vimos los resultados de que tuvo que haber ayudado con los resultados argentinos de ser una potencia baloncelística, campeones mundiales, campeones olímpicos. Cuando usted va fuera de Puerto Rico, ¿cómo nos perciben ellos como una nación deportiva? ¿Nos perciben como iguales o mezclan lo político con lo otro, la gimnasia con la magnesia? En un momento dado, cuando yo empezaba a salir, siempre venía la pregunta muchos me decían, ¿y dónde está Puerto Rico? Entonces yo tenía que explicarles, somos una isla del Caribe, tantos millones de habitantes, tanto esto. Y me decían, ¿y cómo es la política allí? Entonces yo le decía a la gente, nosotros ni somos un Estado, ni somos libres, ni somos asociados. En la política así lo veo yo, es que es el Estado libre asociado. No somos nada, porque sí, el gobierno da unas ayudas, el gobierno americano sí da unas ayudas, a mí no me gusta entrar mucho en este tema, pero yo creo, porque lo vivo así y lo acabo de vivir hace una semana atrás, creo que nosotros se nos quita más de lo que se nos da. Y te digo de lo que viví una semana atrás, porque estoy en Panamá comprando una medicina, que cuando llegué a Puerto Rico pedí el precio y me vale $930. Que es una medicina para descoagular la sangre. Y cuando voy a Panamá me costó $75.
pero lo grande es que cuando veo le pego a leer donde viene la cajita que viene y los papelitos, dice hecho en Humacao, Puerto Rico. Esas son las famosas cosas que nosotros tenemos que son bien difíciles de explicar. Que producimos algo, hay que sacarlo y lo compramos para atrás con impuestos. Son esas cosas, esos detalles. Flor, yo para acabar, usted se ha parado en un montón de sitios y ha dicho la siguiente frase: el arma que me dieron a mí, que me pusieron en la mano para defender la patria, es una bola de baloncesto. Podemos darle muchísimos significados a eso que usted dice. ¿Usted nos puede definir qué es lo que usted siente cuando dice eso? ¿Qué defendemos? ¿Qué defendemos de la patria en su rol como dirigente, en el desarrollo del deporte? Defínalo. Bueno, mira, a mí cuando la guerra de Vietnam me quisieron llevar a Vietnam y yo no quise ir. Okay. Y eso, como todavía no estaba en la palestra, pues eso nadie lo supo. Y me tuvieron a mí y al compadre mío, que es como mi hermano Georgie, nos tuvieron en Buchanan casi un mes. No nos dejaban ir, no nos dejaban esto. Hasta que un coronel, tío de Georgie, nos vio una vez en una oficina y nos preguntó qué hacíamos allí. Y yo decía, bueno, que yo no quiero ir para Vietnam a buscar nada. Yo tengo una experiencia con Vietnam que a mí en mi casa ha sido un problema grande, que es la ida de mi hermano a Vietnam, que vino muy mal y para hacerte la corta murió de sida. Entonces yo no tengo que ir a buscar a Vietnam nada, porque a mí ningún vietnamita me ha hecho nada. Yo tengo que ir allá a pelear por nada. Y cuando tenga que pelear por mi país, pues lo voy a hacer a mi manera. Y se llegó la oportunidad del baloncesto y que yo me fuera desarrollando y que yo pudiera estar en el baloncesto internacional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo voy a Brasil y yo veo que Brasil hablan siempre de turismo. Eso te estoy hablando de 20, 25 años atrás. Y hablaban de turismo. Y yo decía, pues nadie habla de Puerto Rico. O sea, los brasileros para México, los brasileros para Miami, los brasileros para acá. Entonces, yo le pregunté al apoderado de mi equipo que dónde hacían ellos turismo y nadie me hablaba de Puerto Rico. Entonces yo le dije a ellos, ¿y ustedes creen que nosotros, usted, cuando me vaya a contratar a mí de nuevo, vaya a Puerto Rico y visite Puerto Rico? Y él vino. Y visitó Isla Verde, y lo visité a visitar las playas, lo llevé al área oeste de Puerto Rico, que eso es fabuloso. Y él vio todo eso. Y nos reunimos con el departamento de turismo de aquí. Y él le dijo que si ellos querían, con lo que él había visto aquí, que él tenía una compañía muy grande de turismo allá, y que si él quería, él podía mandar semanalmente quizás 2 aviones a Puerto Rico de turistas, y que en Puerto Rico entonces se formara algo con algunas compañías para devolver eso de puertorriqueños hacia Brasil. Y logramos eso con Brasil. Puerto Rico no quiso. No se hizo nada, ¿tú sabes? Sí. Y así cada vez que voy, pues yo lo que trato es de darle promoción a mi país. ¿Y cómo doy la promoción a mi país? Primero, con el ejemplo que tengo que dar, porque yo digo que donde yo voy a trabajar, yo siempre voy a dejar algo que se acuerden de mí. Y por eso yo voy a República Dominicana y es como en mi casa. Yo voy ahora, estoy yendo a Panamá, que ya yo había ido en el año 93 y me volvieron a repetir ahora, imagínate. Yo voy a Argentina, yo voy a Brasil, yo voy a España, a todos los clubes que yo he ido, siempre yo dejo algo que todavía está allí. Entonces, creo que es el deber de la gente que está en el deporte o en la política. ¿Qué voy a dejar? O sea, ¿qué voy a dejar para el país? ¿Cuál es el legado? Exacto. ¿Cuál es entonces, el proyecto? Yo entonces de ahí saco la frase de que mi equipo de baloncesto somos soldados. Y esos soldados pues me pusieron a mí al mando de ellos. Pero no vamos a matar a nadie y nada. Vamos a meter bolas por el aro, vamos a defender y vamos con el mismo honor y el mismo orgullo a representar esa bandera y esa camiseta que llevamos. Y por eso yo siempre con el equipo nacional, lo primero que hacemos, cuando yo estaba, yo no sé si se sigue haciendo, ¿verdad?
yo inventé de que cada vez que cuando nos reunimos por primera vez con el equipo, lo primero que le entregáramos era el escudo de Puerto Rico. Esa era la insignia. Eso es lo que vamos a defender. Defender el país, defender la patria, defender nuestra soberanía deportiva, que entre países somos iguales en la cancha de baloncesto, en el terreno de béisbol, y que siempre lo hemos hecho. Flor, gracias por este tiempo que nos has dado y por haber expresado lo que siente usted cuando tiene una bola de baloncesto parado en una cancha. Fue un placer. No, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Un pedido al gobierno de Puerto Rico que la lucha contra todo lo que está pasando, yo creo que la puede combatir el deporte. Hay que meterle mano al deporte, hay que meterle mano a los niños desde niños, criarlos. A mí me criaron desde niños dentro del deporte y no es por echármela, no es por decir nada, pero yo me puedo parar de frente en cualquier sitio a decirle a los niños lo que tienen que hacer, que es lo que yo he hecho en mi vida para triunfar, que es hacer deporte, que es estudiar y hacer oración. Y cuando les explico eso, que me dicen, ¿y qué es eso? Pues deporte, porque es lo que físicamente te puede mantener a ti bien fuerte para conseguir lo que tú quieras. El estudio, que es lo que no te quita a nadie. Tú te mueres y todo, y esos diplomas están ahí. Y la oración, lo que espiritualmente te mantiene a ti vivo para poder estudiar y para poder jugar. Esa es la definición de mi vida. Y eso es lo que trato de hacer. ¿Qué más se puede decir? Gracias, Flor. Gracias, director. La entrevista con Flor Meléndez deja claro el contexto puntual de identidad puertorriqueña en el ejercicio deportivo. Meléndez fue el dirigente del equipo nacional de baloncesto en los Juegos Panamericanos de 1979. Allí donde Chayán Vasallo, ponceño, ganó una medalla de oro en la natación representando a Estados Unidos gracias a inconvenientes técnicos que le impidieron hacerlo por Puerto Rico. El público silenció el Star Spangled Banner, cantando a viva voz la borinqueña, mientras Vasallo ondeaba la monoestrellada y tarareaba su letra. Un año después, en 1980, Estados Unidos boicoteó las Olimpiadas de Moscú y el gobierno anexionista en Puerto Rico, liderado por Carlos Romero Barceló, intentó con algún éxito que Puerto Rico se uniera al boicot, retirándole el apoyo económico y amenazando a sus atletas. Pero finalmente, la delegación olímpica de Puerto Rico desfiló en Moscú con 3 boxeadores, Alberto Mercado, José Molina y Luis Pizarro. Otro choque con nuestra realidad política. Más recientemente, en el 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos subrayó el estatus colonial de Puerto Rico con su decisión en el caso Sánchez Valle, y el Congreso impuso una junta de control fiscal mientras Puerto Rico conquistó su primera medalla de oro olímpica en la raqueta de Mónica Puig en aquellas Olimpiadas de Río de Janeiro. En esta segunda parte de este episodio 8 de Boricuas Globales, hablamos de soberanía, deportes e identidad cultural en la colonia con el historiador Antonio Sotomayor, un orgulloso egresado del recinto universitario de Mayagüez, hoy profesor en la Universidad de Illinois en Chicago. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos en el episodio 8 de Boricuas Globales. Nos fuimos deportivos en este episodio y vamos a explorar esa identidad nacional que obtenemos a través del proyecto deportivo del país. Y para eso tenemos recursos que saben de lo que están hablando. Y directamente desde la Universidad de Illinois vamos a hablar con el doctor Antonio Sotomayor, profesor, bibliotecario, historiador de estudios latinoamericanos y caribeños, que nos acompaña directamente desde allá, desde Illinois. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Boricuas Global y en Bonita Radio. Un placer. Muchas gracias a usted y la oportunidad de conversar, como dice, este importante tema. Un placer. Importantísimo el tema.
¿sabe? En Bonita Radio yo estoy encargado de el contenido deportivo todos los días. Y esta oportunidad que me han dado de presentar este episodio de Boricuas Globales, para mí mucha honra, porque es mi primer proyecto como de esta magnitud. Pero me da la oportunidad de ir, explorar esas interioridades de esa identidad nacional, usando el deporte como instrumento, doctor. Vamos a empezar por ahí. Hablemos de la identidad nacional a través del deporte. Bueno, este es uno de los vehículos más claros para visualizar ese conjunto que se denomina, ¿verdad?, como una nación. Y se ve claramente, ¿verdad?, en el uso de los uniformes, la competencia con otros países de otras nacionalidades, esa dualidad de nosotros contra ellos. Y ha sido un vehículo efectivo, no solamente para, obviamente, puertorriqueños, pero para todos los demás países y naciones a través del mundo, ya si lo contamos desde el movimiento olímpico, más de 100 años, más de un siglo. Doctor, precisamente el proyecto deportivo puertorriqueño empieza a tomar forma para allá para los años 30, particularmente en el 1930 vamos al primer centroamericano. Y ya en 1935, el abanderado de Puerto Rico, allá en los Juegos de El Salvador, Manuel Luciano había sacado la bandera de Puerto Rico, que en ese momento era ilegal, utilizando ya esa plataforma como un escenario de protesta anticolonial. Ese símbolo de la bandera, ¿cómo la podemos entrelazar con ese movimiento olímpico, ese movimiento de identidad a través de esto? No, claro, o sea, la bandera es el símbolo más claro, ¿verdad?, que sustituye a esos atletas y provee esa marca de la nación. Sabemos, ¿verdad?, por la historia de la bandera y del movimiento por la nación puertorriqueña, una historia conflictiva, la historia colonial de Puerto Rico, el territorial. Pues ese evento en el 1935 que menciona haya sido uno muy especial, porque la delegación puertorriqueña del 35 y la que participó en La Habana en el 30, oficialmente se usaba la bandera de Estados Unidos, que era la bandera oficial, y continúa siendo la oficial en Puerto Rico. Pero debo decir que ese momento que Juan Barbe bandera no fue el primero. No fue el primero. Antes de eso ya estaba otro atleta que llevó también la bandera puertorriqueña a un evento deportivo internacional. Y ese fue Nicasio Olmo, el corredor. Para allá se me olvida el año como tal, pero fue en la década de 1910 en Nueva York. Él quería llevar la bandera y le dijeron que no podía utilizarla, y pues como quiera la llevó y representaba para él, ¿verdad? Representaba a él como atleta en la nación puertorriqueña. O sea que pues, ha sido a principios de ese siglo XX, llevar la bandera puertorriqueña fue un factor, ¿verdad? Una forma de resaltar esa nación que estaba siendo oculta bajo la bandera de Estados Unidos en estas representaciones internacionales. Muy interesante eso, una nación que había estado oculta debajo de la nación de Estados Unidos. Me parece muy interesante. El proyecto, como menciona, el proyecto deportivo y el proyecto político del país han sido una contrafuerza, han sido un conflictivo, unas fuerzas opuestas. Como dije, en 1930
que en los 30 que se empieza a formalizar ese movimiento. En el 48 recibimos nuestra soberanía deportiva de parte del Comité Olímpico Internacional, y en ese momento que hay ya se va formando lo que vamos a conocer como el proyecto del Estado Libre Asociado en 1952, pero ya en el 50, ya estamos yendo a mundiales en el 59, fuimos a esas Olimpiadas en el 48. Ha habido constantemente eventos deportivos que nos ha dado nuestra soberanía deportiva, que van en contrafuerza a lo que se intenta hacer con el proyecto político. Su libro, que tiene de nombre La Colonia Soberana, que me parece, esa contradicción del nombre me parece fascinante. Háblenos de cómo usted llega a esta investigación, qué lo motiva, y ese nombre, el nombre La Colonia Soberana. Bueno, yo creo que bueno, hay que hablar verdad, hablamos del principio. Debo confesar, yo siempre fui un fanático, como muchos en Puerto Rico, de la delegación olímpica, y Mesa Briel, los juegos del baloncesto de los 80 y los 90, y fue para mí una experiencia igual, ¿verdad? Muy profunda, pero ya luego cuando uno se interesa en la investigación histórica rigurosa, crítica, uno se empieza a dar cuenta de que uno se pregunta, ¿pero cómo existe esta delegación cuando sabemos que la historia de Puerto Rico es una atada al colonialismo? Uh-huh. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que llegamos a esos juegos fantásticos de Piculín Ortiz, de Fico López, de todos esos grandes que defendieron los colores puertorriqueños de la bandera, que me has dicho, ¿verdad? Claro. Y lo que uno ve son constantes fuerzas esa tensión entre un participante en estos festivales internacionales como país y otra fuerza que la mantiene atada a estas mismas ataduras, y ese push and pull, ¿verdad?, que le dicen por acá, tira y ala de entre querer participar como nación y estar atado, como realmente están, a Estados Unidos, que provee y eventualmente un proceso de negociar una identidad nacional, a la misma vez de negociar los límites de ese colonialismo en Puerto Rico. Y cuando yo estaba pensando cuál es el punto principal de este libro, de esta historia, de esa negociación, de este tire y ala entre el deporte y la política, bueno, porque somos soberanos de cierta manera del movimiento olímpico, pero a la misma vez somos una colonia. Espérate, entonces somos una colonia soberana, deportivamente hablando. Y ahí fue que llegué al título. Ese estatus colonial de Puerto Rico, sin duda alguna, aumenta las pasiones en cuanto al apoyo del puertorriqueño a sus delegaciones deportivas, sea el equipo nacional de baloncesto, tanto masculino como el femenino, sea el voleibol. Hay una influencia de cómo el puertorriqueño, independientemente de sus creencias políticas, de cómo el puertorriqueño mira a esos equipos. ¿Qué significa para un puertorriqueño su delegación olímpica versus cualquier otro? Por esa incertidumbre de identidad nacional, ¿usted lo puede plantear de esa manera? No, sí, podría ser, sí, claro, de la misma vez que muchos, yo no diría, no podemos generalizar, ¿verdad? Hay muchos puertorriqueños que realmente no, cuando les dan a escoger entre la delegación olímpica y una relación con Estados Unidos, en sus ojos, pues, en su entender, provee cierta seguridad económica, política, y yo pues escogería esa conexión con Estados Unidos. Pero para muchos otros, el deporte olímpico es una de las pocas
maneras de diferenciarse frente a los Estados Unidos, las pocas maneras de diferenciarse de otros países en Latinoamérica, y por eso es que es tan importante y se debe proteger y se debe celebrar. En otros países celebran obviamente sus victorias deportivas, pero yo creo que sí, tienes razón, yo creo que para los puertorriqueños estas victorias son más importantes, digamos, a llegar segundo lugar en el clásico del béisbol, sí. Después de estar invicto en el 2017, fue grandísimo, algo que estos atletas americanos, algunos no entendían que tenían esta caravana, y ya, si no habían ganado, ¿verdad?, para ellos, pero no, es que en Puerto Rico se le ponen campeonatos porque las cosas, pues, es más que el deporte, es más que el deporte. Definitivamente, hay un elemento muy pasional cuando hablamos de deportes puertorriqueños, particularmente cuando vamos fuera de nuestra frontera del archipiélago a representar nuestros colores, y se transmite. Por ejemplo, usted da el ejemplo, perdone que lo diga dos veces, dio el ejemplo usted del equipo de béisbol del Mundial del 2017, que cariñosamente los conocimos como el equipo rubio, porque ellos se pintaron los pelos de rubio como un mecanismo para diferenciarse de todos los demás, precisamente. Y entonces eso nos contagiamos acá, y la gente empezó, se acabaron ¿cómo se llama? Los tintes de rubio en la farmacia, en todo lo que vendieran. Fue un fenómeno, y yo creo que fue parte de eso que usted bien nos habla, y que bien propone en su libro, de esa identidad nacional que el deporte ofrece, en Puerto Rico particularmente. Yo quisiera entrelazar un poquito este movimiento político que causa esta emigración que hubo en los años 40, en los 50, y movernos entonces a los 70, que fue un momento bien importante en el deporte puertorriqueño. Fueron los Panamericanos que se jugaron aquí en el año 79, y que el equipo nacional de baloncesto sirvió de protagonista de esos juegos, y los conocen cariñosamente como los New Yorkers, que son hijos y nietos de ese puertorriqueño que se movió a Estados Unidos en la década del 40 y el 50. ¿Cómo si puede compartir con nosotros cómo usted cree que esa influencia del deporte puertorriqueño tuvo en esos hijos de puertorriqueños que se movieron, que aunque estuvieron allá, nacieron allá y se criaron, estaban criándose en Estados Unidos, en Nueva York en este caso, sintieron los lazos de venir a jugar por Puerto Rico y hacerlo de la manera que hicieron en el 79, que jugaron esa final con Estados Unidos? ¿Cómo podemos entrelazar ese proyecto con esa diáspora y esos atletas que vinieron a jugar aquí en el 70? Sí, no, eso fue un evento ciertamente importante y digno de resaltar exactamente por el rol que tuvo, ¿verdad?, la diáspora en representar los colores puertorriqueños, y la diáspora, no solamente la puertorriqueña, sino la de muchos otros países, naciones, pues han tenido parte importante en diferentes proyectos de país o hasta revoluciones, ¿verdad? Sabemos que la liga de los grupos patriotas cubanos, puertorriqueños en Nueva York lideraron las guerras de revolución o de independencia contra España a finales del siglo XIX. Y de igual manera en otras sociedades, ¿verdad? Por lo que entonces, si vemos esos atletas que formaron parte de la delegación del baloncesto del 79, vemos otro momento más en que la diáspora tiene un rol importante en defender los colores y en la creación, ¿verdad? El nutrir de los sentimientos de identidad nacional. Un evento
más, y en este caso pues lo vemos en el deporte, y un deporte que es muy importante para los puertorriqueños, como es el baloncesto, muy, muy popular. Que no fueron del todo aceptados por venir dentro, ¿verdad?, del que llamaría, ¿verdad?, el imperio de Estados Unidos, ¿verdad? Y por lo tanto ya estar un poco manchados con esa marca de venir de allá. Y es parte de esa condición colonial. O sea, la diáspora es importante, pero esta diáspora en particular es especial porque viene de adentro de las entrañas del colonizador, como algunos le llamarían. Y en ese sentido, pues es conflictivo una vez más ese performance, ¿verdad? Esa delegación del 79. A mí me parece muy interesante esa historia que vivimos a través de ese equipo, porque pues, el equipo del 79 representó a muchísimas personas como hijos de Puerto Rico que regresan en algún momento, y que posiblemente que vamos a estar viendo próximamente, porque tuvimos ese movimiento de puertorriqueños a Estados Unidos, particularmente después de los desastres naturales de los huracanes y los terremotos, que vuelve y se repita. A lo mejor se está repitiendo la historia en términos de esa migración, de ese movimiento ciudadano. Quiero hablar de la historia deportiva puertorriqueña. Parecería, doctor, que no está disponible, que no existe un proyecto en Puerto Rico. Por ejemplo, usted allá desde la Universidad de Illinois está a cargo de todo lo que en términos literarios existe de historia latinoamericana y caribeña. En Puerto Rico pareciera que la historia deportiva no está tan disponible. Está ahí, pero no hay un proyecto para educar a los jóvenes puertorriqueños en las instituciones educativas y a la población en general de esa rica historia puertorriqueña, y cómo esa historia nos une más a nuestra identidad nacional. Bueno, sí, los archivos, las bibliotecas, ese patrimonio documental que todos los países tienen, son el corazón de estos países, ¿verdad? Y no sabemos quiénes somos, sino sabemos de dónde venimos. Y esta conversación es mucho más grande que el tema de la documentación deportiva. A mí se ve como la precariedad del Archivo General, la precariedad del Instituto de Cultura puertorriqueño. Pero si nos mantenemos en la cosa del deporte, instituciones como el Museo Biblioteca Olímpica en Salinas, pues también están en situación precaria, y muchas colecciones dispersas que no permiten el estudio sistematizado, riguroso, histórico, para entender bien ese pasado del deporte y cómo ha podido, ¿verdad?, reforzar la identidad nacional. Y lo sabemos todo, está presente, el país se paraliza cuando hay estos movimientos, estas representaciones. Pero entonces ese aparato documental del archivo, de la biblioteca en torno al deporte, pues no tiene el mismo empuje ni el apoyo. Entonces pues está todavía, y en algunas colecciones están escuchando, ¿verdad?, en vanes, en carros, así, que no están bien protegidos. Entonces pues esas cosas hay que yo como bibliotecario encargado de una colección de casi 1 millón de volúmenes, que hay que proteger para entenderlo bien y continuar con proyectos culturales que apoyen proyectos de país más grandes. A mí me parece que es sumamente importante. Y
esos proyectos no parecen estar presentados. Yo estoy claro de que ha habido acercamientos para poner proyectos en marcha y por alguna razón nunca se concretan. Y esa historia, eso que usted propone a través de su libro, esas investigaciones esa investigación que usted bien hizo, nos da la esperanza de que podamos todos conocer esa historia deportiva y que podamos relacionarnos con la identidad nacional que eso nos da, doctor. ¿Usted cree que estos proyectos de conservación histórica deportiva, pues vamos a hablar del deporte como estábamos hablando, se pueden rescatar? Tendremos esa no solamente la voluntad, sino la mente, el conocimiento, la voluntad de hacerlo, de rescatar esa historia deportiva, a lo mejor implementarlo en cursos de educación pública. Oh, wow. Bueno, es una pregunta muy, muy grande. Creo yo que el deporte y esa historia deportiva debe ser rescatada, debe ser cuidada, al igual que otras colecciones y otra documentación que existe o que está dispersa. Y de la misma manera que hay voluntad política para celebrar, ¿verdad?, estas victorias, estos eventos internacionales, pues debe haber también esa voluntad de reconocer que cuando se protegen colecciones de archivos, de bibliotecas, de cualquier campo del conocimiento en Puerto Rico, pues debe incluirse con esa misma pasión que tenemos al deporte como espectáculo, protegerlo como un patrimonio de la historia, del conocimiento del país. Y es particularmente importante porque en la continuada discusión sobre el estatus de Puerto Rico, sabemos y es obvio ya que varios líderes se han expresado que el Comité Olímpico es un factor importante para considerarse. Y hay mucha discusión de que si va a existir o no bajo un Estado federado. O sea, lo más importante es mantener toda esa documentación, entender bien de dónde viene y el potencial en su futuro y cómo cabe dentro de esta discusión política más grande. Por eso yo empecé hablando de eso, de ese choque que existe entre la colonia, la situación colonial de Puerto Rico y nuestro proyecto deportivo. Porque cada vez que hay un suceso que políticamente nos impacta, como hablé en los 40, como hablé en los 30, hasta estuvo la intención de americanización a través de la educación pública en Puerto Rico, se formaliza entonces ese proyecto deportivo, lo mismo después del Estado Libre Asociado en el 52, y vemos más recientemente en el 2016, del 17, la decisión Sánchez Valle del Tribunal Supremo coincide con la medalla de oro olímpica de Mónica Puig. Hay siempre un evento deportivo que sacude cualquier evento político que ha ocurrido, doctor. ¿Usted está de acuerdo? Fíjate, ahora que lo pones de esa manera, sí creo yo que por alguna casualidad, no, pero hay otros momentos que han sido importantes dentro de la historia deportiva que quizás no coinciden, aunque podemos decir... me disculpa porque yo lo que estoy... definitivamente. Sí, el punto... Sí, y lo pongo en una nota ya al final de la traducción del libro que está gratuita en libro La Colonia Soberana, y menciono brevemente esos sucesos de los casos jurídicos del 2016, la quiebra,
y la medalla de Mónica Puig y el subcampeonato en el béisbol. Para mí continúa el patrón importante de ¿cómo se dice? La inestabilidad política de estatus y económica, ¿verdad?, en Puerto Rico, a la misma vez de unas victorias, unas actuaciones, ¿verdad?, de los equipos nacionales que unen al país, que le dan un respiro emocional al país, a las personas, y a la misma vez sigue forjando esa identidad nacional que se ve fragmentada exactamente por esos mismos procesos políticos que mencionas, de los casos de los tribunales del 2016, de la construcción del ELA en los 50, de la inestabilidad de los 30, y voy a mencionar que había dicho sobre la inestabilidad dentro del movimiento olímpico. Podríamos hablar otro episodio de esto, sobre cómo el nacionalismo y el deporte no siempre iban de la mano. El mismo Partido Nacionalista rechazaba la delegación olímpica exactamente porque llevaban la bandera norteamericana, estadounidense a los Juegos Olímpicos. Entonces no había una correlación paralela entre estas delegaciones nacionales, delegaciones de Puerto Rico y el movimiento de proyecto nacionalista. Temprano iban totalmente opuestos, pero eso es para otro proyecto quizás. Mejor no pudimos acabar esta conversación porque el tiempo nos traiciona, pero doctor, eso bien que usted dice que tenemos que dejarlo en suspensivo, porque esta conversación es para horas de estar analizando esto y hablándolo con una persona con sus conocimientos y su posición. Me parece a mí extraordinaria conversación que vamos a seguir teniendo sin duda alguna. Yo quiero acabar dándole las gracias por sacar este tiempo, por estar con nosotros, por el trabajo que hace desde la institución de la Universidad de Illinois y que ese legado que usted deja, que como usted dijo está disponible para que todo el mundo la lea, la colonia soberana, la puede encontrar a través de la red, de las redes. Sí, acceso abierto. Agradecerle por ese trabajo, doctor. No, gracias por la oportunidad, gracias por darle espacio a este tema tan integral en la discusión del Puerto Rico de hoy, del de ayer y de donde queremos llegar. Así será siempre. Doctor Antonio Sotomayor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos hablar pronto. Le enviamos un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Igual. Bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, amigos y amigas, ese fue el doctor Antonio Sotomayor, profesor, bibliotecario y historiador de la Universidad de Illinois, producto de la educación puertorriqueña, graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Este tema de la identidad nacional a través de nuestro proyecto deportivo, a mí y a nosotros aquí en Bonita Radio, nos parece un tema sumamente puntual e importante. Es un tema que hay que discutirlo, porque nos parece que en nuestro proyecto de país, hablamos mucho de eso, de proyecto de país, proyecto deportivo, esa contrafuerza que como bien nos explica el doctor Sotomayor, esa contrafuerza que los eventos deportivos ejercen en esa fuerza política, aparenta tener suficiente fuerza para que vaya progresando esa identidad nacional a través de nuestro proyecto deportivo. Por eso es que nosotros somos tan apasionados con nuestros deportes, porque a través de nuestros atletas
nos reconocemos alrededor del mundo y somos iguales en los ojos de los demás en esos escenarios deportivos. Este ha sido Boricuas Globales, episodio número 8, que nos fuimos deportivos desde el deporte. Yo quiero agradecer a Carmen Enita Acevedo, a Bonita Radio por darme la oportunidad de presentar este programa para todos ustedes y agradecer que existan personas como nuestros entrevistados en este programa, que son embajadores de esa identidad nacional, de esa historia deportiva. Esto ha sido el episodio número 8. Gracias a nuestros auspiciadores, la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa y Cerveceras de Puerto Rico, por estar ahí ayudando a Bonita Radio a llevar estos programas a todos ustedes. Yo soy Rodrigo Otero Goico y esto ha sido Boricuas Globales, episodio 8. Nos vemos en la próxima. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos, cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando